El San Martín, de la gloria transnacional al aguante del conurbano. Hola a todos, bienvenidos a Entre Trenes y Colectivos. Soy Yaslin y hoy vamos a recorrer una de las líneas más polémicas, sufridas y a la vez fascinantes de nuestra red ferroviaria, la línea San Martín. Vamos a viajar en el tiempo, desde cuando los mozos servían vino en copas de cristal cruzando los Andes, hasta la época en la que las estaciones eran bocas de lobo y el tren se volvió el refugio del laburante y del aguante. Ajusten sus asientos, porque este viaje es largo hoy. El BAT y el sueño de los dos océanos. Para entender el San Martín, hay que hablar del BAT, el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. A finales del siglo XIX, los ingleses no querían solo un trencito para que la gente fuera a trabajar. Querían unir el Atlántico con el Pacífico. Querían llegar a Chile. Cronológicamente, el desarrollo fue impresionante. El tren salía de la majestuosa Retiro, pasaba por Palermo y llegaba a Chacarita, donde ya se veía esa rareza de los andenes desfasados. Seguía por Paternal, Villa del Parque, Devoto, cruzaba la General Paz hacia Sáenz Peña, Caseros, Hurlingham y se metía de lleno en el oeste profundo, San Miguel, José C. Paz y finalmente Pilar. Pero ahí no terminaba la historia, ahí empezaba el viaje de verdad. El especial El Libertador, la época de oro, hablemos de El Libertador. Antes de las privatizaciones, antes de que el servicio se degradara, este era el estandarte del lujo. Era el tren que unía Retiro con Mendoza y San Juan. Imagínense esto. Salías de Retiro y el tren se tragaba los kilómetros. Pasaba por Junín, entraba a Santa Fe por Rufino y seguía viaje hacia la Boulaye, en Córdoba. El paisaje cambiaba constantemente. Uno de los puntos más épicos era cruzar la laguna La Picasa, donde el tren parecía flotar sobre el agua. Entraba a San Luis por Villa Mercedes y hacía escala técnica en Justo de Aragt, un pueblo que vivía por y para el tren. De ahí, el desierto mendocino, La Paz, Palmira, el gran nudo ferroviario del oeste y finalmente la ciudad de Mendoza. Pero ojo, que antes de la decadencia, el brazo del San Martín llegaba hasta Caucete, en San Juan. Y si querías más, hacías el transbordo al Transandino para cruzar los caracoles de la cordillera de los Andes hasta Chile. Era el tren de las estrellas, del vino y de la Unión Nacional. La caída y el verde metropolitano. Pero llegó la dictadura y luego los 90. El sueño del Pacífico se cortó. Los servicios de larga distancia se volvieron mínimos y las vías quedaron para la carga. En el 92 llega Femesa y en el 94, el San Martín cae en manos de Metropolitano. Ahí empezó la época turbia. Los trenes se pintaron de ese verde, blanco y azul. Las locomotoras Alco RSD 16 y las G22 hacían lo que podían. Las estaciones, un desastre. Salvo Retiro, San Miguel o José C. Paz, el resto eran oscuras, peligrosas, sin mantenimiento. En esa crisis nació el tren cartonero. Miles de trabajadores bajando en Retiro con sus carros, buscando el pan diario. Y un barrio que crecía, sol y verde, pedía a gritos su estación. Recién en 2008 se inauguró, pero hoy, paradójicamente, es de las estaciones más picantes. Si Dante Arrigo es el primer puesto en peligrosidad, Sol y Verde le pisa los talones. Las tragedias que nos marcaron la falta de inversión se paga con vidas. Primero fue el choque contra el interno de la 440 en San Miguel, una tragedia que destrozó familias. Pero el punto de quiebre fue en febrero de 2011. Bajo la gestión de Hugo F., un tren de Ferrobaires que iba a Junín venía por la misma vía que un local de José C. Paz. El local estaba parado entre San Miguel y J.C. Paz esperando señal. El maquinista del Ferrobaires, según las pericias, iba distraído con el celular. No vio el semáforo en rojo, no frenó a tiempo y el impacto fue brutal. 50 personas que solo querían volver a su casa no llegaron nunca. Fue el fin de una era de desprecio por el pasajero. La revolución china y el viaducto tras el horror, llegó la renovación. En 2014, el San Martín se despidió de sus viejos coches de madera y metal oxidado para recibir a los gigantes chinos. 22 locomotoras y 150 coches 0 km. Se elevaron los andenes y las estaciones dejaron de ser bocas de lobo para estar iluminadas. Y no nos olvidemos del viaducto. Entre 2017 y 2022, la fisonomía de la ciudad cambió. El tren dejó de ir por el suelo entre Palermo y Paternal.
Estuvimos años con el servicio cortado en Villa del Parque, pero hoy Paternal y Villa Crespo lucen modernas sobre el nivel de la calle. Y eso no es todo. En 2022 se reactivó un servicio que parecía imposible. El tren de larga distancia otra vez volvería a pisar San Luis. Esta vez el servicio volvería justo de Aracte en la provincia de San Luis, para que después en 2023 regresará a Palmira en Mendoza. Últimamente no puede llegar a la capital de Mendoza porque ya el metro mendocino le ha reemplazado 50 kilómetros. Pero así es la historia de San Martín M, un tren que pasó de generación en generación, pero nunca nos vamos a olvidar de su magnificencia. Hoy, el San Martín es el reflejo de nuestra sociedad. Es el tren donde viaja el laburante que se rompe el lomo, pero también es cierto que tiene esa fama de tren picante, donde el olor a porro y el arrebato de celulares están a la orden del día. Pasó de ser el orgullo que nos llevaba a Chile a ser el pulso del noroeste del conurbano. Con su gente turra, sus villeros, pero sobre todo, con su gente honesta que lo usa para progresar. Esa es la historia del San Martín, un gigante que cayó, pero que sigue rodando. ¿Y vos? ¿Qué historia tenés en este tren? ¿Te animás a bajarte en Sol y Verde de noche? Déjamelo en los comentarios. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita. Chau.